Cuando tenía apenas 13 años, descubrí que a veces las personas que más deben cuidarte son tus peores enemigos. La historia que hoy les voy a contar es la mía, un relato de dolor, depresión, pero sobre todo de superación. Hola mis queridos, me llamo Dolores María, aunque todos me conocen como Abuela Lolita. Tengo 73 años, nací en Ecatepec, Estado de México, en 1952. Esta historia la he guardado en el pecho por más de 60 años, sin contársela ni siquiera a mis propios hijos. Si me están viendo, ahora les pido que dejen un like en este video y se suscriban al canal, porque ese cariño suyo me da el valor para hablar de cosas que, incluso después de tanto tiempo, todavía duelen como si fueran ayer. Mi historia comienza en 1965 cuando tenía 13 años y mi vida cambió para siempre. Vivíamos en Ecatepec en una casa chiquita de 3 cuartos. Éramos una familia sencilla. Mi papá, don Gerardo, era chofer de camión, hacía fletes por todo el Estado de México y a veces se iba por días hasta semanas enteras. Mi mamá, doña Concepción, era costurera y lavandera, siempre trabajando para sacar adelante a la familia. Nuestra casa estaba llena de tendederos, con sábanas ondeando al viento. Yo era la cuarta hija, la única mujer después de 3 hombres, Antonio de 19 años, José de 17 y Roberto de 15. Para mi papá yo era su princesita. Guardaba dulces en el bolsillo de la camisa para dármelos cuando regresaba de viaje y hasta los 11 años me cargaba aunque ya estaba grandecita. Cuando él estaba en casa me sentía la persona más protegida del mundo, pero mi papá estaba cada vez menos en casa. Sus viajes se hacían más largos, los fletes más lejanos. Había veces que pasaba 20 días en la carretera. Y fue en una de esas ausencias largas cuando todo empezó a cambiar. Era marzo de 1965. El calor aún pegaba fuerte en Ecatepec. Mi mamá había ido a entregar ropa a una clienta y me dejó en casa con mis hermanos. Cuida la casa. Lolita, me dijo antes de salir, tus hermanos van a estar ahí, cualquier cosa, pides ayuda. Yo estaba lavando trastes en el fregadero de la cocina cuando sentí a alguien detrás de mí. Era Antonio el mayor. Se acercó mucho demasiado cerca de una manera que nunca había hecho antes. Lolita, ya te estás haciendo señorita, ¿verdad? Dijo con una voz rara que me dio un escalofrío. Intenté alejarme, pero me agarró del brazo. ¿Qué te pasa, Toño? Suéltame, dije con la voz temblando. Pensé que José el segundo me iba a defender cuando entró a la cocina, pero la sonrisa en su cara me heló la sangre. Luego apareció Roberto recargado en el marco de la puerta con una mirada que no le conocía. Mamá no regresa hasta la noche, dijo José. Nadie va a saber. Lo que pasó esa tarde en esa cocina es algo que hasta hoy me da náuseas recordar. Eran mis hermanos las personas que debían protegerme, pero ese día se convirtieron en mis verdugos. Los 3 juntos, como si lo hubieran planeado, como si yo no fuera su hermana, sino una cosa, un animal. Cuando terminó Roberto, el menor que apenas tenía 15 años, dijo algo que aún me persigue. Si le cuentas a alguien, nadie te va a creer. Van a decir que eres mentirosa, que tú lo quisiste. Me quedé tirada en el piso de la cocina por casi 1 hora sin poder moverme, sin poder dejar de llorar. Cuando al fin logré levantarme, corrí al baño. Me bañé hasta que se acabó el agua, tallándome la piel hasta dejarla roja, como si pudiera borrar lo que había pasado. Cuando mi mamá regresó, fingir que todo estaba bien fue lo más difícil que he hecho en mi vida. ¿Estás bien, Lolita?, preguntó notando mis ojos hinchados. Sí, mamá, solo me duele un poco la cabeza, mentí. Esa noche cerré la puerta de mi cuarto con llave y empujé la cómoda contra ella, pero no sirvió. A la mañana siguiente, cuando mi mamá salió al mercado, volvieron. Antonio tumbó la puerta de un empujón que tiró la cómoda lejos. No sirve de nada encerrarte, tontita,
dijo con José y Roberto detrás. Esta casa también es nuestra. Así empezó mi infierno personal. Cada salida de mi mamá, cada ausencia de mi papá era una sentencia. Mis hermanos sabían exactamente cuándo actuar. Conocían la rutina de mi mamá mejor que ella misma. Los martes y jueves iba a entregar ropa y se quedaba platicando con las vecinas hasta tarde. Los sábados iba al mercado y tardaba al menos 2 horas. Y mi papá no regresaba hasta después de muchos días en la carretera. Yo, que antes era una niña alegre, platicadora, me convertí en una sombra. Dejé de comer bien, adelgacé, vivía con ojeras. En la escuela, mis calificaciones cayeron. Yo, que siempre había sido buena alumna, empecé a sacar notas bajas, a faltar a clases. ¿Qué te pasa, Lolita?, me preguntó un día mi maestra. Siempre fuiste tan aplicada. Quise contarle la verdad, pero las palabras de Roberto resonaban en mi cabeza. Nadie te va a creer. Y peor aún, yo misma empezaba a dudar. ¿Y si yo había hecho algo para provocar esto? ¿Y si era mi culpa? Esas preguntas me torturaban día tras día. Intenté esconderme. Me ponía ropa holgada fea para no llamar la atención. Me corté el pelo corto, dejé de sonreír. Hice todo para volverme invisible, pero nada funcionaba. Los abusos se volvieron más frecuentes, más violentos. Mis hermanos eran expertos en manipularme. Si le cuentas a papá, diremos que tú nos provocaste, que andas coqueteando con los muchachos de la escuela, me amenazó José un día mientras Antonio me agarraba fuerte. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A los 3 hombres o a la niña rara, que ya no es la misma? Su crueldad era calculada, sabían exactamente cómo mantenerme callada, cómo hacerme sentir culpable. Mientras tanto, mi relación con mi mamá también se rompía. Mis hermanos inventaban historias diciendo que me veían platicando con muchachos mayores en la esquina. Lolita se está poniendo coqueta, mamá, decía Antonio en la cena. El otro día la vi con un tipo que ya trabaja. Mi mamá me miraba con desconfianza, preocupada. ¿Es cierto eso, niña? No, mamá, te juro que no respondía, pero José insistía. Nosotros la vimos. Poco a poco mi mamá empezó a vigilarme, pero no como yo necesitaba. Vigilaba para ver si no estaba dando motivos y no me estaba portando mal. Me sentía sola, atrapada en una casa que ya no era hogar, con una familia que ya no reconocía. El infierno en mi casa no tenía fin. Cada día era una lucha para sobrevivir, para mantener el silencio que me estaba consumiendo. Los abusos de mis hermanos se volvieron una rutina macabra, tan precisa como el reloj. Sabían cuándo mi mamá salía, cuándo mi papá estaría lejos, y usaban cada oportunidad para convertirme en su presa. Yo, que antes soñaba con ser maestra, con viajar por México, ahora solo quería desaparecer. Mi mundo se redujo a un nudo de miedo, vergüenza y dolor que apretaba más con cada día que pasaba. En casa me volví un fantasma. Ya no era la Lolita que cantaba mientras ayudaba a mi mamá con la ropa o que jugaba con los vecinos en la calle. Dejé de hablar más de lo necesario. Mis respuestas eran monosílabos, mis sonrisas desaparecieron. Mi mamá, siempre ocupada con el trabajo, notaba que algo andaba mal, pero no sabía cómo acercarse. ¿Qué tienes, Lolita? Pareces triste, me decía a veces, mientras doblábamos sábanas. Nada, mamá, solo estoy cansada, respondía esquivando sus ojos. No sé si ella sospechaba algo o si en el fondo no quería enfrentar la posibilidad de una verdad tan horrible. Pero su silencio, aunque no fuera intencional, me hacía sentir más sola. En la escuela las cosas no eran mejores. Antes yo era de las primeras en levantar la mano, siempre con la tarea lista, siempre con una sonrisa para mis amigas. Pero en 1965 esa niña se desvaneció. Mis cuadernos estaban llenos de garabatos en lugar de apuntes. Mis calificaciones, que alguna vez fueron motivo de orgullo para mi papá, se desplomaron.
Faltaba a clases con cualquier pretexto, un dolor de cabeza, un malestar. La maestra doña Elvira me llamó un día después de clases. «Dolores, ¿qué está pasando? Tú no eres así», dijo con una mezcla de preocupación y frustración. Sus ojos buscaban los míos, pero yo miraba al suelo. «No sé, maestra, es que no me siento bien», murmuré. Quise gritarle la verdad, decirle que mis propios hermanos me estaban destruyendo, pero el miedo me paralizaba. «Nadie te va a creer», resonaba la voz de Roberto en mi cabeza como un eco que no me dejaba en paz. Mis amigas también se alejaron. No las culpo. ¿Cómo podían entender que la Lolita que conocían ya no existía? Yo misma no me reconocía. Durante el recreo me sentaba sola en un rincón del patio, fingiendo leer un libro mientras las otras niñas jugaban y reían. Algunas intentaban acercarse, pero mis respuestas cortantes las ahuyentaban. «¿Estás enojada, Lolita?», me preguntó un día mi amiga Carmen. «No solo quiero estar sola», respondí sin mirarla. Con el tiempo dejaron de intentarlo. Me convertí en la niña rara, la que no hablaba, la que siempre estaba triste. Y en cierto modo eso me aliviaba. Ser invisible era mejor que tener que explicar lo inexplicable. En casa los abusos no solo eran físicos, sino también psicológicos. Mis hermanos se aseguraban de que el miedo me mantuviera callada. Antonio el líder era el más cruel. «Si abres la boca, papá va a pensar que eres una cualquiera», me decía con una sonrisa que me helaba la sangre. José, más callado pero igual de cómplice, me miraba como si yo fuera un estorbo, alguien que podía arruinar su vida si hablaba. Roberto el menor era diferente. A veces parecía arrepentido, pero nunca lo suficiente como para detenerse. «No quiero hacerte daño, Lolita, pero si no lo hago, Antonio me va a madrear», me susurró una vez con los ojos bajos. Sus palabras no me consolaban, solo me hacían sentir más atrapada. Intenté protegerme como pude. Cambié mi forma de vestir, usaba ropa ancha vieja para no llamar la atención. Me corté el pelo casi al ras pensando que tal vez así dejarían de verme como señorita. Pero nada funcionaba. Para ellos yo no era su hermana. Era un objeto, algo que podían usar y desechar. Cada abuso era una puñalada a mi alma, y con cada día que pasaba sentía que me apagaba un poco más. Había noches en que miraba el techo de mi cuarto y rezaba para no despertar al día siguiente. Pero al mismo tiempo una chispa dentro de mí se negaba a rendirse, aunque entonces no lo sabía. Mi cuerpo también empezó a dar señales de que no podía más. Comencé a tener dolores extraños, sangrados fuera de mi periodo. Me sentía débil, como si mi vida se estuviera escapando gota a gota. Pero no decía nada. ¿A quién podía contarle? Mi mamá estaba siempre ocupada, mi papá en la carretera y mis hermanos. Ellos eran el problema. Me guardaba todo, convencida de que si hablaba destruiría a mi familia. Creía que el silencio era mi única opción, aunque me estuviera matando. Una tarde, mientras lavaba trastes, Antonio se acercó de nuevo. «Estás muy calladita últimamente, Lolita. ¿No estarás pensando en contar algo, verdad?», dijo con esa voz que me ponía los nervios de punta. No respondí solo. Seguí fregando con las manos temblando. José, que estaba en la sala, se acercó y añadió: «Si hablas, le va a dar un infarto a papá y va a ser tu culpa». Sus amenazas eran un recordatorio constante de que no tenía escapatoria. Pero en el fondo, algo en mí empezaba a rebelarse. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero una voz pequeña en mi interior me decía que esto no podía durar para siempre. Mis papás, sin saberlo, también contribuían a mi aislamiento. Mi mamá, con su desconfianza alimentada por las mentiras de mis hermanos, me vigilaba más de cerca. «Lolita, no andes sola por ahí, que luego la gente habla», me decía como si yo fuera la culpable de algo. Mi papá, cuando estaba en casa, seguía siendo mi héroe, pero sus ausencias
eran cada vez más largas. En una de sus visitas me trajo un cuaderno nuevo para la escuela. «Para que sigas siendo la mejor alumna, princesita», dijo sonriendo. Quise contarle todo en ese momento, pero no pude. La culpa, el miedo, la vergüenza eran más fuertes que yo. Para los que están viendo, quiero que sepan que guardar un secreto tan grande es como cargar una piedra que te hunde poco a poco. Si alguien está pasando por algo así, no se queden callados. Yo no sabía cómo pedir ayuda entonces, pero hoy sé que siempre hay alguien que puede escucharlos. ¿Ustedes han sentido alguna vez que no podían hablar de algo que los lastimaba? Déjenme sus historias en los comentarios porque compartir aunque sea un poquito puede ser el primer paso para sanar. El peso de mi secreto me estaba matando, pero no fue solo mi alma la que se quebró. Mi cuerpo también comenzó a ceder. Los abusos de mis hermanos, que se repetían como un castigo sin fin, dejaron marcas que no podía ignorar. Una noche, después de un episodio particularmente violento, algo dentro de mí se rompió de verdad. Empecé a sangrar no como un periodo normal, sino un flujo que no paraba, acompañado de un dolor tan intenso que me hizo doblarme en el suelo. Intenté arrastrarme al baño, pero el mundo se volvió borroso. Lo último que recuerdo es el frío del piso contra mi piel y un charco de sangre a mi alrededor. Me desmayé convencida de que no volvería a despertar. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero fue Roberto quien me encontró. Sus gritos de pánico me trajeron de vuelta. «José Antonio, vengan, creo que esta vez nos pasamos», dijo con la voz quebrada. Los tres entraron en pánico no por mí, sino por lo que pasaría si alguien descubría la verdad. Me cargaron a la cama, limpiaron el baño, cambiaron mi ropa, todo en un frenesí para borrar las evidencias. «Vamos a decir que se cayó de las escaleras de atrás», murmuró Antonio mientras me dejaba en el cuarto todavía sangrando con un dolor que me atravesaba como cuchillos. No tenía fuerzas ni para llorar, solo rezaba en silencio, pidiéndole a Dios que me llevara de una vez. Esa noche, por un milagro que aún agradezco, mi papá regresó antes de lo esperado. Había adelantado su viaje, algo que nunca hacía. Entró a mi cuarto en la oscuridad como siempre para darme un beso de buenas noches, pero cuando encendió la luz y vio las sábanas empapadas de sangre, su mundo se derrumbó. «Lolita, hija, despierta», me llamó sacudiéndome suavemente. Su mano tocó la sábana húmeda y su voz se quebró. «Dios mío, ¿qué pasó aquí, Concepción? Ven ahora». Abrí los ojos con dificultad y vi a mi papá, mi héroe, con los ojos llenos de lágrimas y terror. Intenté sonreír, decir que estaba feliz de que había vuelto, pero solo susurré: «Papá, ayúdame». Y me desmayé de nuevo. El caos que siguió es un borrón en mi memoria. Recuerdo la voz desesperada de mi papá, llamando a mi mamá el trayecto al hospital, las luces brillantes del techo, mientras me llevaban en una camilla. Llegué al Hospital General de Ecatepec casi sin vida. Mi presión estaba por los suelos, había perdido demasiada sangre. Las voces de los doctores sonaban lejanas, pero una frase se quedó grabada en mi mente. Esta niña fue víctima de abuso sexual continuado y violento. Hay que llamar a la policía ahora mismo. La sala de emergencias se convirtió en un torbellino. Mi papá, siempre tranquilo, empezó a gritar, a romper cosas. 3 enfermeros tuvieron que sujetarlo. ¿Quién le hizo esto a mi hija? ¿Quién rugía con una desesperación que partía el alma? Mi mamá, en un rincón, lloraba en shock, meciéndose como niña asustada, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Una trabajadora social, Margarita, se acercó a mi cama. Era joven, con ojos amables y voz suave.
Tomó mi mano y dijo: Dolores, estoy aquí para ayudarte. ¿Puedes decirme quién te hizo esto? Abrí la boca, pero las palabras no salían. Miré a mi papá destruido, recargado en la pared. Miré a mi mamá, que parecía haber envejecido 10 años en una noche. ¿Cómo podía decir la verdad? ¿Cómo podía destruir a mi familia? Fue una pandilla de muchachos de regreso de la escuela, susurré mintiendo sin pensar. No los conozco, eran de fuera. Esa mentira fue la primera de muchas que contaría para proteger a quienes no lo merecían. Pasé una semana internada. Tuve que someterme a una cirugía de emergencia. Los doctores dijeron que el daño interno era tan severo que casi pierdo el útero. Tal vez nunca puedas tener hijos, le explicaron a mis papás. A los 13 años, esas palabras me golpearon como una sentencia de muerte. Mis papás se turnaban a mi lado día y noche. Mi papá sostenía mi mano mientras dormía y cuando despertaba, ahí estaba con ojeras profundas y la barba sin rasurar. Voy a encontrar a quien te hizo esto, princesita prometía. Aunque tenga que voltear esta ciudad entera. Mi mamá, en cambio, apenas hablaba. Me miraba con una tristeza infinita, como si cargara una culpa que no podía nombrar. La policía vino varias veces. Me hacían las mismas preguntas y yo daba las mismas respuestas vagas. No podía describir a los agresores, no sabía de dónde eran, no tenía nada claro. Los policías intercambiaban miradas desconfiadas, sabían que escondía algo. Hija, necesitas ayuda para hablar, me dijo un comandante de pelo canoso. Si no dices la verdad, esos hombres pueden lastimar a otras niñas. Esas palabras me atormentaban. Pensar que mis hermanos pudieran hacerle lo mismo a alguien más me revolvía el estómago. Pero, ¿cómo podía traicionar a mi familia? ¿Cómo podía hacer que mi papá perdiera no solo a su hija, sino también a sus 3 hijos varones? Mis hermanos no aparecieron en el hospital, ni una vez. Supongo que temían que en mi debilidad hablara, pero yo seguía callada, atrapada en mi propia mentira. Cada día en el hospital era una lucha para mantenerme entera, para no derrumbarme frente a mis papás. Cuando me dieron de alta, mi papá había puesto una cerradura nueva en mi cuarto. Me dio la llave con solemnidad. Nadie entra aquí sin tu permiso, princesita, dijo. Pero yo sabía que ninguna cerradura podía protegerme de los monstruos que vivían bajo nuestro techo. Regresé a casa un domingo por la tarde. Mi cuarto estaba limpio, con una colcha nueva y las paredes pintadas de amarillo claro, mi color favorito. Para que sientas que es un lugar nuevo, explicó mi papá. Pero no había nada nuevo en esa casa. La tensión era palpable. Mis hermanos apenas se dejaban ver cuando yo estaba cerca. Salían temprano, regresaban tarde, evitando cruzarse conmigo o con mi papá. Mi mamá intentaba actuar normal, preparándome mis platillos favoritos, peinándome como cuando era pequeña. Pero algo se había roto entre nosotras, algo que no sabía si algún día podría repararse. Para los que están viendo, quiero decirles que el dolor más grande no siempre es el físico. Es el que cargas en el alma, el que te hace dudar de ti misma, de los demás, del mundo entero. Si están pasando por algo que los hace sentir solos, busquen a alguien aunque sea difícil. Yo no lo hice entonces y eso casi me destruye. ¿Alguna vez han sentido que el mundo se les viene encima? Cuéntenmelo en los comentarios porque sus historias también importan. Volver a casa después del hospital fue como entrar a una prisión disfrazada de hogar. La cerradura nueva en mi cuarto me daba una falsa sensación de seguridad, pero el miedo seguía ahí en cada rincón, en cada sombra. Mis hermanos seguían viviendo bajo el mismo techo, y aunque evitaban cruzarse conmigo, sus presencias eran como fantasmas que me acechaban. Mi papá, convencido de que unos bandidos de fuera me habían lastimado, se obsesionó con encontrarlos.
Pasaba horas en la delegación hablando con policías, pegando carteles con descripciones vagas que yo misma había inventado. No voy a descansar hasta que paguen, Princesita me decía con los ojos encendidos de rabia y dolor. Pero yo sabía que los verdaderos culpables comían en nuestra mesa, dormían en los cuartos de al lado. Mentir se convirtió en mi segunda naturaleza. Cada vez que la policía venía a casa repetía la misma historia, una pandilla de desconocidos, un ataque repentino, rostros que no podía recordar. Los policías no me creían del todo. Un detective, un hombre mayor con bigote recortado, me miraba con ojos penetrantes. Hija, aquí nadie te va a juzgar, pero si sabes algo más, dínoslo. Es por tu seguridad, me dijo una vez. Quise gritar la verdad, señalar a Antonio, José y Roberto, pero el miedo me tenía atrapada. ¿Qué pasaría con mi familia si hablaba? ¿Cómo sobreviviríamos al escándalo, a la vergüenza? Pensaba en mi papá, en cómo su amor por mí era lo único que me mantenía en pie. Si confesaba, ¿no lo destruiría también a él? Mi mamá, mientras tanto, parecía caminar sobre cáscaras de huevo. Notaba mi silencio, mi distancia, pero no sabía cómo alcanzarme. Lolita, necesitas comer, recuperar fuerzas, insistía poniendo un plato de mole frente a mí. Pero la comida sabía a nada. Cada bocado era un esfuerzo, como si mi cuerpo rechazara todo lo que venía de esa casa. A veces la sorprendía mirándome con una mezcla de tristeza y confusión, como si intentara descifrar un rompecabezas imposible. Mis hermanos, por su parte, jugaban sus propios papeles. Antonio actuaba con una normalidad escalofriante, como si nada hubiera pasado. José apenas hablaba, manteniendo la cabeza gacha. Roberto era el único que mostraba algo parecido al remordimiento, pero sus miradas furtivas solo me hacían sentir más culpable, como si yo fuera la responsable de su tormento. Las pesadillas comenzaron poco después de regresar del hospital. Despertaba gritando en medio de la noche con el cuerpo empapado en sudor, reviviendo cada momento de horror. Mi papá corría a mi cuarto, me abrazaba hasta que me calmaba. Son solo sueños, hija, no pueden hacerte daño, decía secándome las lágrimas. Pero no eran solo sueños, eran recuerdos que se clavaban como espinas. A veces me ponía tan agitada que tomaba las pastillas que el doctor me recetó, pero solo me hacían dormir más profundo, atrapada en el mismo infierno. Mi papá, desesperado por ayudarme, extendió su licencia en el trabajo. No vuelvo a la carretera hasta que estés bien, prometió, pero su presencia constante también aumentaba la tensión. Empezó a notar cosas, la forma en que mis hermanos se ponían nerviosos cuando él preguntaba dónde habían estado las miradas que intercambiaban. Una noche escuché una discusión en el cuarto de mis papás. Mi papá rara vez alzaba la voz, así que me quedé alerta. Hay algo que no cuadra. Concepción decía con furia contenida. Esos muchachos están actuando raro. Roberto casi se desmaya cuando le pregunté dónde estaba esa tarde. José no me mira a los ojos y Antonio está siempre a la defensiva. Mi mamá, con voz temblorosa, intentaba calmarlo. Estás delirando, Gerardo. Son tus hijos, por Dios. Pero mi papá no cedía. Y ella también es mi hija. Mírala. Concepción no duerme, no come, no sonríe. Esos ojos ya no son de niña. Algo está mal y lo voy a descubrir. Contuve la respiración. Mi papá estaba cerca de la verdad. Su instinto de protección olfateaba el veneno en nuestra casa. Pero yo seguía callada, atrapada en mi mentira, temiendo lo que pasaría si la verdad salía a la luz. En la escuela la situación se volvió insoportable. Aunque nadie sabía oficialmente lo que me había pasado, los rumores comenzaron a circular. Ecatepec era un lugar chico donde las noticias volaban como el viento. Dicen que atacaron a Lolita, que fueron unos hombres de fuera,
susurraban en los pasillos. Algunos me miraban con lástima, otros con una curiosidad que me hacía sentir como bicho raro. Mis antiguas amigas no sabían cómo actuar. ¿Estás bien, Lolita?, me preguntaban incómodas sin saber qué más decir. Yo solo asentía y me alejaba. Durante el recreo me escondía bajo un árbol fingiendo leer, mientras las voces de las otras niñas se desvanecían en el fondo. La directora, una mujer estricta pero amable, habló con mi maestra un día mientras pasaba por su oficina. Dolores era tan prometedora. Qué lástima que le pasara esto. ¿Crees que se recupere? No quise escuchar más. Me sentía como un caso perdido, una estadística de la que todos hablaban pero nadie entendía. Intenté retomar mi vida, pero todo era una fachada. En casa me encerraba en mi cuarto, empujando la cómoda contra la puerta cada noche, aunque sabía que no serviría de nada. Mis hermanos no volvieron a tocarme después del hospital, pero su presencia era suficiente para mantenerme en un estado de alerta constante. Antonio en particular parecía disfrutar de mi miedo. Una vez, mientras pasaba por la sala, me susurró: «Sigue calladita, Lolita, o esto se pone peor». Su voz era como un cuchillo deslizándose por mi piel. José, por otro lado, apenas me miraba como si mi existencia le incomodara. Roberto era el único que parecía afectado. Una vez lo vi llorando en el patio, pero no me acerqué. No había nada que pudiera decirme que borrara lo que habían hecho. Mi cuerpo seguía traicionándome. Los dolores no se iban y las fiebres venían sin explicación. El doctor del hospital me había advertido que necesitaba revisiones constantes, pero yo evitaba ir. No quería que nadie tocara mi cuerpo, no quería más preguntas. Mi mamá preocupada insistía en llevarme, pero yo inventaba excusas. «Estoy bien, mamá, de verdad», decía, aunque los dos sabíamos que era mentira. La culpa me carcomía. Me sentía responsable de todo, del dolor de mis papás, de la tensión en casa, incluso de las pesadillas que me perseguían. ¿Y si hubiera hablado antes? ¿Y si hubiera sido más valiente? Esas preguntas me torturaban, pero no tenía respuestas. Para los que están viendo, quiero que sepan que el silencio puede ser un veneno lento. Guardar un secreto como este no protege a nadie, solo te destruye a ti. Si están atrapados en algo que los lastima, busquen una salida aunque sea pequeña. Yo no lo hice entonces y pagué un precio muy alto. ¿Han tenido que guardar un secreto que los lastimó? Déjenmelo en los comentarios. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor a ustedes. La verdad que había guardado como un veneno en el pecho finalmente explotó, y cuando lo hizo, nuestra casa se convirtió en un campo de batalla. Era un martes de junio de 1966, casi 4 meses después de mi ingreso al hospital. El día comenzó como cualquier otro en esa rutina sombría que se había apoderado de nuestras vidas. Mi papá salió temprano a la delegación, como hacía casi todos los días, buscando pistas sobre los bandidos que yo había inventado. Mi mamá estaba en el patio tendiendo ropa. Yo en la sala intentaba concentrarme en una tarea de matemáticas que no entendía cuando Antonio entró sin hacer ruido. Cuando me di cuenta ya estaba sentado a mi lado en el sillón. Mi cuerpo se congeló de miedo. «Necesitamos platicar, Lolita», dijo con esa voz falsamente amable que había adoptado en los últimos meses. «Esta situación no puede seguir así». Me levanté de un brinco, lista para correr, pero él agarró mi brazo. «Tranquila, no voy a lastimarte», dijo, aunque su agarre decía lo contrario. «Solo quiero que entiendas una cosa. Papá está sospechando de nosotros». Ayer le hizo un chorro de preguntas a Roberto y el chamaco casi suelta todo. Si eso pasa, la familia entera se va al carajo. ¿Es eso lo que quieres?
Lo miré a los ojos, esos ojos que antes eran de un hermano y ahora eran de un monstruo, y encontré un valor que no sabía que tenía. Suelta mi brazo ahora, dije entre dientes. Nunca más me vuelvas a tocar. Antonio pareció sorprendido, pero no tuvo tiempo de responder. La puerta de la sala se abrió con un golpe que hizo temblar la pared. Mi papá estaba ahí sosteniendo una carpeta de papeles con el rostro blanco como papel. «Aléjate de mi hija», ordenó en una voz baja, controlada, pero cargada de una furia que nunca le había visto. Antonio dio 2 pasos atrás, levantando las manos. «Papá, no es lo que piensas», intentó decir, pero mi papá tiró la carpeta en la mesa de centro. Los papeles se esparcieron por el piso y reconocí el membrete del hospital. «Acabo de venir del hospital», dijo mi papá con esa voz terrible. «Fui por copias de los exámenes de Dolores. Quería mandarlos a un especialista en Ciudad de México». Tomó un papel del piso y lo sostuvo como si fuera algo venenoso. «¿Sabes qué dice aquí, Antonio? El doctor escribió que las heridas de tu hermana son consistentes con abusos repetidos por meses. No fue un ataque de una vez como dijo Dolores. Fueron meses». Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. «¿Por qué mentiste, hija? ¿Por qué protegiste a quien te hizo esto?» Abrí la boca, pero las palabras se atoraron en mi garganta, ahogadas por meses de miedo y vergüenza. Antonio intentó intervenir. «Papá, ella está confundida. Los doctores mismos dijeron que el trauma puede afectar la memoria». «Cállate», rugió mi papá, perdiendo el control. «Escuché lo que le decías. Vas a mantener esa boca cerrada». ¿Qué necesita mantener en secreto Antonio? ¿Qué? En ese momento, José entró por la puerta de la cocina. Se quedó paralizado al ver la escena como un venado atrapado en los faros de un coche. «Qué bueno que llegaste, José», dijo mi papá con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Justo quería platicar contigo también». José miró los papeles en el piso a mí, a Antonio, y entendió todo. «Papá, yo puedo explicar», empezó, pero mi papá levantó la mano. «Ve a llamar a tu mamá», ordenó, «y encuentra a Roberto. Los quiero a todos en esta sala en 5 minutos». José dudó, pero la mirada de mi papá lo obligó a obedecer. Salió al patio gritando por mi mamá. Mi papá se acercó a mí y tomó mis manos. «Dolores, hija, necesito que seas valiente ahora. Necesito que digas la verdad, toda la verdad, no importa qué tan fea sea». Miré a Antonio, que me fulminaba con odio. Pensé en Roberto, probablemente escondido en algún rincón. Y entonces, por primera vez, hablé. «Fueron ellos, papá», susurré apenas audible. «Mis hermanos. Desde marzo, cuando hiciste ese viaje largo a Guanajuato». Mi papá cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe. 3 meses, murmuró haciendo cuentas. «Dios mío, 3 meses». Mi mamá entró corriendo a la sala con el rostro desencajado. José venía atrás pálido como fantasma. «¿Qué pasa, Gerardo?», preguntó mirando el caos. «Dolores acaba de decirme la verdad sobre quién la lastimó», dijo mi papá, ignorándola. «No es cierto», saltó Antonio intentando mantener la farsa. «Está confundida, traumatizada, inventa cosas». «Es verdad», dije con una fuerza que no sabía que tenía. «Ustedes 3 desde marzo, cada vez que mamá salía». Mi mamá cayó de rodillas sollozando. José se recargó en la pared como si sus piernas no lo sostuvieran. Antonio seguía de pie, pero su rostro había perdido el color. Lo que pasó después fue como una explosión en cámara lenta. Mi papá, siempre tan tranquilo, se transformó. Avanzó sobre Antonio con un rugido que parecía salir de las entrañas de la tierra. El primer golpe lo tomó por sorpresa tirándolo contra el librero. «Gerardo», no, gritó mi mamá, intentando levantarse, pero era tarde. Años de rabia, meses de impotencia, la traición más profunda, todo estalló. Mi papá levantó a Antonio por el cuello de la camisa, golpeándolo mientras gritaba.
José intentó jalarlo, pero recibió un puñetazo que lo mandó al suelo con la nariz rota. La sala era un campo de guerra con muebles volcados y gritos que perforaban el aire. Los vecinos, alertados por el escándalo, llegaron corriendo. Encontraron a mi papá siendo sujetado por 3 hombres, Antonio sangrando en el piso, José con la cara rota y a mi mamá intentando protegerme en un rincón. «Se volvió loco», dijo alguien. «Llamen a la policía». Minutos después, las patrullas llenaron la calle. Los policías separaron a todos. Uno que conocía a mi papá de la delegación intentó calmarlo. «Gerardo, por Dios, ¿qué pasó?». Mi papá no podía hablar, ahogado por la rabia. Fui yo quien habló con una claridad que me sorprendió. Conté todo, cada abuso, cada amenaza, cada detalle que había guardado. Los policías escuchaban en silencio, sus rostros endureciéndose. Cuando terminé, uno se giró hacia Antonio y José. «Quedan arrestados». Un policía más joven preguntó. «¿Y Roberto también?», confirmé con lágrimas. Pero lo amenazaban para que participara. Como si lo hubiéramos invocado, Roberto apareció en la puerta de la sala. Había oído todo escondido. «Es verdad», dijo con la voz rota. «Fui parte de esto. Merezco que me lleven». Mi papá, que estaba siendo atendido por un paramédico, lo miró con desprecio. «No eres más mi hijo», dijo. «Ninguno lo es». Antonio y José fueron esposados y subidos a una patrulla. Roberto, sin esposas, fue llevado en otra. Antes de subir me miró. «Perdóname, Lolita», susurró. «Sé que no lo merezco». No respondí. No había nada en mí para él, solo un vacío inmenso. Mis queridos, la verdad puede ser una espada de doble filo. Libera, pero también destruye. Si están guardando algo que los lastima, piensen en el costo de callar. Yo pagué ese precio, pero también encontré fuerza en hablar. Han tenido que enfrentar una verdad que cambió todo. Cuéntenmelo en los comentarios. Sus historias me ayudan a seguir. El escándalo en nuestra casa marcó el fin de nuestra vida en Ecatepec. Después de esa tarde de junio de 1966, nada volvió a ser lo mismo. Nuestra familia, o lo que quedaba de ella, se convirtió en el chisme del pueblo. Los periódicos locales publicaron titulares sensacionalistas. «Hermanos abusadores arrestados en Ecatepec. Padre descubre horror y estalla en violencia». En las calles, las miradas y los susurros me seguían como una sombra. «Esa es la niña que atacaron sus propios hermanos», decían algunos con lástima, otros con morbo. Ecatepec, que antes era mi hogar, se transformó en una jaula de murmullos y juicios. El juicio fue rápido para los estándares de la época. Las pruebas médicas, mi testimonio y la confesión de Roberto eran irrefutables. Antonio y José fueron condenados a 12 años de prisión cada uno. Roberto, por ser menor y haber confesado, recibió una pena de 6 años en un reformatorio. Mi papá asistió a cada audiencia, pero nunca habló de lo que pasaba en el juzgado. Regresaba a casa en silencio, con los hombros hundidos, como si cargara el peso del mundo. Mi mamá, en cambio, apenas salía de su cuarto. El cabello se le volvió blanco en cuestión de semanas y su mirada se perdió en un lugar al que yo no podía llegar. «¿Cómo no me di cuenta?», murmuraba a veces, como si las palabras pudieran cambiar el pasado. En casa, el silencio era ensordecedor. Los cuartos de mis hermanos fueron cerrados con llave, sus cosas guardadas en cajas en el ático. Sus nombres se convirtieron en un tabú, como si mencionarlos invocara una maldición. Mi papá, que antes era un hombre risueño, se volvió una cáscara. Debí haberme dado cuenta. «Princesita», repetía con la voz rota. «Te fallé». Yo quería consolarlo, decirle que no era su culpa, pero las palabras no salían. La culpa también me carcomía a mí. ¿Y si hubiera hablado antes? ¿Y si no hubiera mentido?
Esas preguntas me perseguían, pero no había respuestas. La escuela se volvió insostenible. Los rumores habían llegado hasta los pasillos y aunque los maestros intentaban protegerme, no podían detener los chismes. Dicen que la familia se volvió loca, susurraban las niñas en el recreo. Algunos me trataban como si tuviera una enfermedad contagiosa, otros con una lástima que me hacía sentir aún más rota. Intenté regresar a clases, pero después de 2 semanas de miradas y cuchicheos, supliqué a mis papás que me cambiaran de escuela. Pero mi papá tenía un plan mayor. Nos vamos de aquí, anunció una noche durante la cena, su voz firme a pesar del cansancio. No hay nada para nosotros en Ecatepec, solo recuerdos malos. En agosto de 1966 dejamos todo atrás. La casa, los muebles, las fotos, todo lo que pudiera recordarnos el pasado. Mi papá pidió una transferencia en la empresa de transportes y nos mudamos a Guanajuato capital, a casi 400 kilómetros de distancia. Era una ciudad desconocida donde nadie sabía quiénes éramos, donde no seríamos la familia del escándalo. Llegamos a un departamento pequeño en el centro histórico cerca del Teatro Juárez. La ciudad, con sus callejones empedrados y casas coloniales, parecía sacada de otro tiempo. Para mí, que venía de la planicie de Ecatepec, era como haber viajado a otro mundo. Pero aunque el paisaje era nuevo, las heridas seguían conmigo como cadenas invisibles que no se soltaban. Mis papás intentaron construir una nueva vida. Mi papá consiguió un trabajo fijo en la oficina de la transportadora sin necesidad de viajar. Por primera vez estaría en casa todos los días. Mi mamá encontró empleo en una panadería haciendo pan dulce. Era menos de lo que ganaba como costurera, pero la mantenía ocupada lejos de los pensamientos oscuros. Me inscribieron en el Colegio de las Madres del Sagrado Corazón, una escuela católica donde nadie conocía mi historia. Para todos yo era solo la niña nueva, un poco callada, un poco triste, pero solo una adolescente más. Tenemos una oportunidad de empezar de cero. Princesita, me decía mi papá mientras caminábamos por las calles empedradas. Aquí nadie sabe lo que pasamos, pero el pasado no se borra con un cambio de ciudad. Las pesadillas seguían tan vívidas que despertaba gritando con el corazón a punto de salírseme del pecho. Soñaba que mis hermanos escapaban de la cárcel y me encontraban en Guanajuato. Mi papá corría a mi cuarto, me abrazaba hasta que me calmaba. Nada te va a pasar, hija, prometía, pero sus palabras no alcanzaban a calmar el terror. Mi mamá, por su parte, intentaba llenar el departamento con pequeños detalles, flores, cortinas de colores, cosas que compraba en el mercado. Pero sus esfuerzos no podían ocultar el vacío que nos rodeaba. Éramos 3 extraños, fingiendo ser una familia. En la escuela me mantuve apartada. Las monjas eran estrictas pero justas, y las otras niñas, curiosas por la alumna nueva, intentaban acercarse. ¿De dónde vienes, Dolores? ¿Por qué te cambiaste de escuela?, preguntaban. Yo respondía con evasivas: de Ecatepec. Solo queríamos un cambio. Pronto desistieron y me convertí en la niña que siempre estaba sola leyendo en el patio o haciendo tareas en silencio. Prefería así. La soledad era más segura que la confianza que ya no sabía cómo dar. A pesar de todo, algo en mí se negaba a rendirse. En Guanajuato comencé a notar pequeñas cosas: el aroma del pan recién horneado en la panadería de mi mamá, el sonido de las campanas de la basílica al atardecer, la forma en que la neblina cubría los cerros por las mañanas. Eran destellos de vida en medio de la oscuridad, como si el mundo me susurrara que aún había esperanza. Pero la culpa y el miedo seguían ahí, recordándome que aunque habíamos huido de Ecatepec, no podía escapar de mí misma.
Mis queridos, mudarse a un lugar nuevo puede parecer la solución, pero las heridas viajan contigo. Lo que me mantuvo en pie fue aferrarme a esos pequeños momentos de luz, aunque fueran pocos. Si están intentando dejar atrás algo doloroso, busquen esas chispas de esperanza, por pequeñas que sean. ¿Qué los ha ayudado a seguir adelante en momentos oscuros? Déjenmelo en los comentarios, porque sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor a ustedes. Guanajuato era como un lienzo en blanco, pero yo no sabía cómo pintar una nueva vida sobre las cicatrices que cargaba. Nuestra llegada en agosto de 1966 marcó el inicio de un intento desesperado por sanar, pero las heridas eran profundas y el pasado no se dejaba enterrar tan fácil. El departamento en el centro histórico, con sus paredes blancas y su vista al Teatro Juárez, era acogedor, pero no podía llenar el vacío que mis hermanos dejaron. Mi papá ahora, con un trabajo fijo, llegaba a casa todas las noches algo nuevo para nosotros. Mi mamá, ocupada en la panadería, traía a casa el aroma dulce de conchas y empanadas. Yo, inscrita en el Colegio de las Madres del Sagrado Corazón, intentaba encajar en un mundo donde nadie conocía mi historia. Pero, aunque todo parecía nuevo, el dolor seguía siendo mi compañero constante. En la escuela me mantenía al margen. Las monjas me trataban con amabilidad, pero yo evitaba cualquier acercamiento. Durante los recreos me sentaba en un banco del patio con un libro abierto que apenas leía, observando a las demás niñas reír y jugar. Algunas, como Teresa, una compañera de cabello rizado, intentaban incluirme. ¿Por qué siempre estás sola? Dolores, ven a platicar con nosotras, me decía. Yo sonreía débilmente y respondía, otro día, gracias. No era que no quisiera amigas, era que no sabía cómo confiar. La traición de mis hermanos había roto algo en mí, y cada intento de conexión me hacía sentir vulnerable. Las pesadillas no me daban tregua. Casi todas las noches despertaba gritando, con imágenes de Antonio José y Roberto persiguiéndome. Mi papá, siempre alerta, corría a mi cuarto y se sentaba a mi lado hasta que me calmaba. Son solo sueños, princesita, decía, acariciando mi cabello. Pero no eran solo sueños, eran recuerdos que se negaban a desvanecerse. Mi mamá, preocupada, me llevó a un doctor que recetó pastillas para dormir, pero solo me atrapaban más en esos horrores, incapaz de despertar. Después de unas noches peores las dejé de tomar. Prefería enfrentar el insomnio que quedar prisionera en mis propios miedos. A pesar de todo, Guanajuato empezó a colarse en mi alma. Las mañanas frías, cuando la neblina cubría los callejones, me hacían sentir que estaba en un lugar donde podía esconderme. Los fines de semana, mi papá me llevaba a pasear por el Jardín de la Unión, contándome historias de la ciudad como si quisiera llenar mi cabeza con algo más que dolor. Mi mamá, en sus días libres, me enseñaba a hacer pan dulce en la cocina del departamento. Mira, Lolita, así se amasa la masa, decía, guiando mis manos. Esos momentos, aunque pequeños, eran como hilos de luz en la oscuridad. En casa, sin embargo, el silencio seguía reinando. Nunca hablábamos de mis hermanos como si hubieran muerto, pero su ausencia era una presencia constante, un hueco que nadie sabía cómo llenar. Mi papá, aunque intentaba ser el mismo hombre cariñoso, cargaba una culpa que lo consumía. Si hubiera estado más en casa, murmuraba a veces mirando por la ventana. Mi mamá, por su parte, se sumía en momentos de tristeza profunda. La veía llorar en la cocina pensando que nadie la notaba. Yo quería consolarlos, pero no sabía cómo. Me sentía culpable por su dolor, como si mi sufrimiento hubiera roto a toda la familia. En la escuela, poco a poco, algunas compañeras lograron romper mis barreras. Marta, hija del dueño de una farmacia, fue la primera en acercarse sin presionarme.
Si alguna vez quieres platicar, aquí estoy, me dijo un día mientras compartíamos un refresco en el recreo. No le conté todo, pero sí que había pasado por algo difícil en Ecatepec y que por eso nos mudamos. Debe haber sido duro, respondió sin pedir detalles. Su sencillez me tocó. Era la primera vez que alguien me ofrecía apoyo sin mirarme como si fuera una rareza. Con el tiempo, Marta y otras niñas se convirtieron en compañeras de clase con las que podía hablar de cosas simples, la tarea, las canciones de José José, los planes para el fin de semana. No eran amigas íntimas, pero su presencia me hacía sentir menos sola. Mi cuerpo, aunque seguía débil, empezó a sanar lentamente. Los dolores y sangrados se hicieron menos frecuentes, pero las revisiones médicas eran un recordatorio constante de lo que había perdido. Tienes que cuidarte mucho, Dolores, me decía el doctor. Tu cuerpo ha pasado por mucho. Asentía, pero en mi cabeza solo pensaba en lo que los doctores habían dicho en el hospital: tal vez nunca podría tener hijos. Esa idea me pesaba como una losa, pero no la compartía con nadie. ¿Cómo explicar que a los 14 años ya sentía que una parte de mi futuro me había sido robada? Mi papá seguía obsesionado con encontrar a los culpables de mi ataque, aunque ya no hablaba tanto de eso. Una noche, mientras cenábamos, me miró y dijo: «Voy a seguir buscando, princesita. Nadie que lastime a mi hija va a quedar libre». Sus palabras me dolían porque sabía que los verdaderos culpables ya estaban pagando, pero no podía decírselo. La mentira que había construido seguía siendo mi cárcel, aunque ahora era una cárcel en una ciudad nueva. A medida que los meses pasaban, comencé a notar pequeños cambios en mí. Una tarde, mientras caminaba por el Callejón del Beso, me detuve a escuchar a un trovador que cantaba una balada. Por un momento olvidé todo el miedo, la culpa, el dolor. Fue solo un instante, pero me hizo darme cuenta de que aún podía sentir algo más que tristeza. Ese fue el primer paso, aunque entonces no lo sabía, hacia una versión de mí que podría sobrevivir. Para los que están viendo, quiero decirles que empezar de nuevo no es fácil, pero es posible. A veces la sanación comienza con algo tan pequeño como una canción o un momento de paz. Si están intentando reconstruir su vida, busquen esos instantes que les recuerden que todavía hay belleza en el mundo. ¿Qué los ha ayudado a encontrar esperanza en tiempos difíciles? Déjenmelo en los comentarios porque sus historias me inspiran y espero que la mía les dé fuerza para seguir adelante. Los años en Guanajuato fueron como aprender a caminar de nuevo, pero con las piernas temblorosas y el corazón herido. A finales de 1966, cuando tenía 14 años, empezaba a adaptarme a la vida en esta ciudad de callejones y neblina, pero el pasado seguía llamándome. Un día, un sobre llegó por correo con el sello del Reformatorio Estatal para menores. Era una carta de Roberto, mi hermano menor. Mi papá, furioso, quiso quemarla sin abrirla. «No necesitas esto, princesita», exclamó con los ojos encendidos. Pero mi mamá, con voz suave, intervino. «Está dirigida a Dolores. Ella tiene derecho a decidir». Tomé el sobre con manos temblorosas sin saber qué hacer. No la abrí ese día. La guardé en mi bolsillo y durante semanas la llevé conmigo como si fuera una bomba que podía explotar en cualquier momento. No fue hasta una tarde de domingo, sola en mi cuarto, que encontré el valor para leerla. La letra de Roberto era pequeña, apretada, llenando 4 páginas. «Querida Lolita», empezaba: «no espero tu perdón. Sé que no lo merezco». Contaba cómo vivía en el reformatorio, cómo la culpa lo perseguía, cómo la terapia lo estaba ayudando a entender el daño que había causado. «No pido volver a tu vida», escribió, «solo quiero que sepas que lo siento desde el fondo de mi corazón».
Cuando terminé, lloraba no de tristeza ni rabia, sino de algo que no podía nombrar. Era la primera vez que alguien reconocía lo que había pasado, que confirmaba que no había sido una pesadilla. Guardé la carta en un cajón sin responder, pero tampoco la destruí. De alguna manera, esas palabras eran una prueba de mi realidad. La vida en Guanajuato seguía su curso. En la escuela, mis compañeras como Marta me ayudaban a sentirme menos sola. Empecé a participar más en clase, aunque siempre con cuidado, como si temiera romperme al exponerme demasiado. Mis calificaciones mejoraron y las monjas notaron mi esfuerzo. «Tienes potencial, Dolores», me dijo la Madre Superiora un día. «No dejes que nada te detenga». Sus palabras eran un eco de la niña que alguna vez soñó con ser maestra, y aunque aún me sentía rota, comencé a creer que tal vez podría reconstruirme. En 1968, 2 años después de la mudanza, mi vida dio un giro inesperado. Conocí a Juan en una kermés organizada por la iglesia. Era estudiante de ingeniería tranquilo, con una sonrisa que parecía no esconder nada. Me ofreció un vaso de agua de Jamaica y platicamos de cosas simples, la música, los cerros de Guanajuato, los exámenes. No era insistente ni buscaba impresionarme, y eso me hizo sentir segura. «¿Puedo buscarte un día de estos?», preguntó al despedirse. Dudé, pero asentí. «Solo para platicar», añadió, y su sinceridad me desarmó. Juan empezó a llamarme y nuestras charlas se convirtieron en un refugio. Nunca preguntaba sobre mi pasado, nunca cruzaba las líneas que yo ponía. Nuestra primera cita fue al cine a ver El Padrino. Cuando intentó tomar mi mano, me aparté por instinto como si hubiera tocado un cable vivo. «Perdón», murmuró sin insistir. «No voy a hacer nada que no quieras». Esa frase tan simple fue un bálsamo. Era la primera vez que alguien respetaba mis límites sin cuestionarlos. Con el tiempo me atreví a tomar su mano, a dejar que se acercara. Juan era paciente y su calma me enseñó que no todos los hombres eran como mis hermanos. Pero el pasado no me dejaba en paz. En 1969 llegó otra carta, esta vez de Antonio desde la penitenciaría. Era corta, casi agresiva. «Sé que me odias y tienes razón», escribió. «Roberto te mandó una carta haciéndose el bueno, pero no le creas. Él participó por gusto. La rompí en pedazos y la tiré a la basura. No se la mostré a mis papás, no quería reabrir sus heridas. Meses después llegó una tercera carta de José. Ni la abrí. La quemé en el fregadero viendo cómo las llamas consumían el papel, deseando que mis recuerdos pudieran desaparecer igual. Juan se convirtió en mi ancla. Un día, sentados en las escalinatas del Teatro Juárez, me preguntó: «Hay algo en tu pasado que te lastimó mucho, ¿verdad?». «No presionó solo», añadió. «Si algún día quieres contarme, aquí estaré». Lloré, no porque estuviera lista para hablar, sino porque alguien me veía no como una víctima, sino como una persona. Ese fue el momento en que supe que Juan era diferente, que tal vez con él podría construir algo nuevo. En casa las cosas mejoraban lentamente. Las pesadillas eran menos frecuentes, aunque nunca desaparecieron del todo. Mi mamá empezó a sonreír más, contando historias graciosas de las señoras en la panadería. Mi papá, aunque seguía protector, comenzó a relajarse. Ya no me seguía a todas partes ni llamaba a la escuela si me tardaba 10 minutos. Pero aún había un vacío entre nosotros, un espacio donde antes estaban mis hermanos. Nunca los mencionábamos, pero su ausencia era como un eco que resonaba en cada silencio. En la escuela encontré un nuevo refugio en el arte. Una maestra, la señorita Clara, notó que dibujaba en los márgenes de mis cuadernos y me invitó a un taller de pintura. Ahí por primera vez en años sentí que podía expresar algo sin palabras.
Mis dibujos eran oscuros al principio, sombras, figuras borrosas, cielos tormentosos. Pero con el tiempo aparecieron colores, paisajes, rostros sonrientes. Tienes un don, Dolores, me dijo Clara. Esto es tu voz. Esas palabras me dieron esperanza. Tal vez aunque mi voz estuviera rota, aún podía hablar de otra forma. Para los que están viendo, quiero decirles que el pasado puede sentirse como una cadena, pero no tiene que definirlos. Encontré pequeños caminos para sanar una conversación, un dibujo, una mano, que no pedía nada a cambio. Si están cargando algo pesado, busquen un lugar donde puedan ser ustedes mismos, aunque sea por un momento. ¿Qué los ha ayudado a soltar el dolor? Déjenmelo en los comentarios porque sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé valor para seguir. Los años en Guanajuato me enseñaron que sanar no es borrar el pasado, sino aprender a vivir con él. Para 1971, a los 18 años, estaba lista para dar un paso grande. Me aceptaron en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Guanajuato. Mudarme a una casa de estudiantes lejos de mis papás era aterrador, pero también liberador. ¿Estás segura, hija?, me preguntó mi mamá, ayudándome a empacar. La ciudad es grande, peligrosa. Estoy lista, mamá, respondí sorprendida por mi propia certeza. No era que no tuviera miedo, era que ya no quería que el miedo controlara mi vida. La universidad fue un mundo nuevo. Vivía en una casa en el barrio de San Roque con 5 chicas más, todas ruidosas, llenas de sueños. Al principio me sentía fuera de lugar. Dolores siempre tan calladita, decía Cristina, mi compañera de cuarto, una estudiante de Derecho de Querétaro. Tienes que salir a aprovechar la vida. Poco a poco me abrí. No conté mi pasado, pero compartí pedacitos de mí, mi amor por José José, mi talento, para dibujar mi sueño de ser maestra. Cristina me vio un día ayudando al hijo de la vecina con la tarea. Vas a ser una maestra increíble, dijo. Tienes paciencia, cariño, eso necesitan los niños. Sus palabras encendieron algo en mí, una chispa de propósito. En la facultad, las clases de psicología educativa me marcaron. Las experiencias traumáticas de la infancia pueden dejar huellas profundas, explicó una profesora, pero con apoyo. La resiliencia humana es asombrosa. Esa palabra resiliencia se quedó conmigo. Era lo que estaba construyendo aunque no lo supiera. Cada día que iba a clases, que reía con mis compañeras, que me atrevía a soñar, era un acto de resistencia contra lo que mis hermanos habían intentado destruir. Juan, que ya era mi novio, fue mi mayor apoyo. Nuestra relación crecía despacio a mi ritmo. Cada paso, el primer beso, presentarlo a mis papás, era una victoria. Mi papá lo miró con desconfianza al principio, pero mi mamá, más intuitiva, dijo: «Tiene ojos buenos, Lolita, ojos de quien respeta». En 1974, mi último año de facultad, una noticia me sacudió. Antonio y José habían sido liberados por buen comportamiento. La carta del abogado de Ecatepec me aseguraba que no sabían dónde estaba, pero el miedo regresó. Las pesadillas volvieron más intensas. Veía sombras en cada esquina temiendo que vinieran por venganza. Juan notó mi cambio, pero no presionó. Una noche en su departamento tomé valor. «Necesito contarte algo», dije, sobre mi pasado, sobre por qué soy así. Por primera vez conté todos los abusos, el hospital, la huida a Guanajuato. Hablé hasta quedar exhausta con lágrimas corriendo. Juan escuchó en silencio sosteniendo mis manos, sus ojos llenos de lágrimas. Cuando terminé, me abrazó con delicadeza. «Eres la persona más fuerte que conozco», dijo. «Te amo, y nada de esto cambia eso». Compartir mi verdad fue como soltar un peso que había cargado por años. Por primera vez sentí que podía ser amada no a pesar de mi pasado, sino con él. Ese momento me dio fuerza para enfrentar a mis hermanos no en persona, sino por carta.
Escribí 3 una para cada uno. A Roberto le dije cómo su participación, aunque fuera el menor, me había herido. No te odio, escribí, pero no puedo perdonarte del todo. Espero que encuentres paz. A José, frío y distante, le dije que su silencio fue tan cruel como los abusos. No quiero verte nunca, pero no viviré con miedo de ti. La carta de Antonio fue la más dura. Robaste mi infancia, escribí. Pero no tienes más poder sobre mí. Enviarlas fue un acto de liberación, una declaración de que ya no era su víctima. En diciembre de 1974 me gradué. Mis papás en el auditorio aplaudían con orgullo. Juan gritaba más fuerte que todos. 2 semanas después me pidió matrimonio con un anillo sencillo. No tengo mucho, solo mi amor, dijo. Prometo cuidarte, respetarte, construir una vida donde te sientas segura. Dudé no por falta de amor, sino por miedo a no ser una esposa completa. Y si el trauma es demasiado, susurré. Él sonrió. El matrimonio es compañerismo-amistad. Lo demás viene cuando venga. Nos casamos en marzo de 1975 en una ceremonia sencilla en Guanajuato, con bugambilias perfumando el aire. Nuestra vida de casados comenzó en un departamento pequeño. Yo trabajaba como maestra en una primaria, Juan en una constructora. La intimidad fue un desafío con noches de lágrimas y recuerdos dolorosos, pero Juan nunca me presionó. En 1976 descubrí que estaba embarazada. El terror y la alegría se mezclaron. Los doctores habían dicho que tal vez nunca tendría hijos. Pero María nació en 1967 sana, con los ojos de Juan y mi sonrisa. Sostenerla fue un milagro. Voy a protegerte siempre, le prometí. Pedro llegó en 1980 y Ana en 1983. Ser madre me sanó de formas que no imaginaba, mostrándome que podía amar sin reservas. Mis papás, al ver crecer a sus nietos, encontraron una alegría que creí perdida. Mi papá especialmente revivió jugando con ellos, contando historias. Pero el pasado seguía ahí, en los silencios, en las miradas tristes de mi mamá. En 1985 recibí otra carta de Roberto. La leí después de días de duda. Contaba que había reconstruido su vida, estudiado, encontrado una esposa que sabía su pasado. Tu carta cambió mi vida, escribió. Trabajo con niños víctimas de abuso, intentando reparar algo del daño que causé. No respondí de inmediato, pero decidí escribirle no para perdonar, sino para mostrarle que había sobrevivido, que tenía una vida plena. Mis queridos, enfrentar el pasado no significa perdonar a quien te lastimó. Significa reclamar tu poder. Escribir esas cartas fue mi manera de soltar las cadenas. Si están atrapados por algo que los hiere, encuentren una forma de hablar, aunque sea en papel. ¿Han tenido que enfrentar a alguien que los lastimó? Cuéntenmelo en los comentarios. Sus historias me inspiran y espero que la mía les dé valor. Los años pasaron como el viento sobre los cerros de Guanajuato, y con ellos aprendí que la vida puede florecer incluso en suelos rotos. A los 73 años, soy abuela Lolita, una mujer que cargó un pasado de sombras, pero encontró luz en el amor, la familia y la resiliencia. Mi historia no termina con las cartas que escribí a mis hermanos, ni con el nacimiento de mis hijos. Es un camino continuo, uno que me llevó a cerrar capítulos dolorosos y a abrazar la paz que tanto busqué. Hoy les cuento el final de este relato no solo para mí, sino para quienes necesitan saber que hay esperanza más allá del dolor. En los años 80, mi vida con Juan y nuestros 3 hijos, María, Pedro y Ana, era un refugio de amor. Como maestra, encontraba propósito en cada niño, que enseñaba en cada sonrisa que lograba sacarles. Mis papás, aunque envejecidos por el peso de nuestra historia, hallaron alegría en sus nietos. Mi papá, especialmente, se transformaba al jugar con ellos, como si los pequeños le devolvieran la chispa que perdió en 1966.
pero el pasado seguía ahí en pequeños momentos, una pesadilla ocasional, una mirada perdida de mi mamá o una noticia de Ecatepec que me hacía estremecer. En 1990 supe por una conocida que Antonio había muerto en una pelea de cantina. No sentí tristeza, solo un vacío extraño, como si una parte de mi historia se hubiera cerrado sin mi permiso. De José supe que se mudó al norte y cortó contacto con todos. Roberto, en cambio, seguía escribiendo ocasionalmente. En 1985 le respondí contándole sobre mi familia y mi carrera sin dar detalles personales. Me alegra que hayas encontrado redención, escribí. Es lo máximo que puedo decir. Él contestó una vez más agradeciendo mi carta y después respetó mi silencio. Ese intercambio fue un paso hacia la paz, no porque lo perdonara, sino porque dejé de cargar su culpa. La vida siguió. Mis hijos crecieron, se graduaron, se casaron. Para 2010 era abuela de 4 nietos. Cada uno una bendición que me recordaba lo lejos que había llegado. Pero aún había un capítulo por cerrar. Ese año tomé una decisión que nunca imaginé, escribía Roberto, pidiéndole vernos. No lo hice por él, sino por mí, para ponerle un punto final a esa herida. Nos encontramos en un café en el centro de Guanajuato. Él, con cabello canoso y arrugas profundas, no se parecía al adolescente que conocí. Platicamos por 2 horas sobre nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros arrepentimientos. Nunca dejé de arrepentirme, Lolita, dijo con los ojos bajos. Lo sé, respondí sintiendo una tristeza distante, pero no rabia. No hubo abrazos ni promesas de seguir en contacto. Fue un adiós definitivo, una forma de soltar el último hilo que me ataba a 1965. Cuando nos despedimos, Roberto preguntó, ¿lograste ser feliz, Dolores, a pesar de todo? Pensé en Juan, en nuestros hijos, en los nietos que corrían por mi casa. Sí, dije con sinceridad, muy feliz. Esa fue mi mayor victoria, no haber permitido que esos meses de horror definieran mi existencia. Hoy, con 7 nietos y una vida llena de memorias, miro atrás y veo un camino difícil pero valioso. Como maestra jubilada, ayudé a cientos de niños a encontrar su voz. Como esposa, construí un amor profundo con Juan que nunca dejó de respetarme. Como madre y abuela, aprendí que el amor puede sanar lo que parecía irreparable. Mi papá falleció en 1992 en paz, sabiendo que yo estaba bien. Mi mamá lo siguió en 1994 partiendo en su sueño como si no quisiera estar sin él. Juan y yo envejecimos juntos viendo a nuestros nietos crecer riendo en las tardes de café y música. Las cicatrices siguen ahí pero ya no duelen como antes. Son marcas de una batalla que gané no con odio, sino con esperanza. Hoy, mis queridos, comparto esta historia después de tantos años de silencio porque creo que puede ayudar. Si están enfrentando su propio valle de sombras, sepan que son más fuertes de lo que creen. La sanación es lenta, a veces dolorosa, pero posible. Busquen ayuda, hablen, no dejen que el miedo los defina. Mi vida es prueba de que se puede salir del abismo y encontrar luz. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Comenten de dónde me ven, cuántos hijos tienen o lo que quieran compartir. Sus historias me dan fuerza y sortearemos 4,000 pesos al final del mes para quienes participen. Un beso cariñoso de abuela Lolita y hasta la próxima.